El tren nocturno me dejó en la estación de León a última hora de la tarde. La nieve cubría los andenes como una sábana espesa, y mientras descendía con mi maleta de ruedas, sentí el aire helado cortar mi rostro. El murmullo de villancicos llegaba desde un grupo de jóvenes con guitarras que se había refugiado junto a la entrada principal. El olor a castañas asadas mezclado con el humo de los puestos ambulantes impregnaba el ambiente. Todo parecía brillar de una manera especial. Aquella Nochebuena, como si la ciudad entera celebrara un mismo secreto compartido. Yo llevaba el mío sorprender a Mauro. Habían pasado meses desde la última vez que lo vi en Salamanca. Su voz al teléfono, cada vez más apagada, me empujó a tomar esta decisión sin anunciarlo. Pensé que nada lo alegraría más que ver aparecer a su madre en la puerta justo antes de la cena navideña. En mi imaginación lo veía abrir los ojos de par en par, abrazarme fuerte, arrastrarme hacia el calor de la chimenea y presentarme a todos con esa sonrisa tímida que siempre lo salvaba de las conversaciones difíciles. Tomé un taxi desde la estación hasta el barrio donde vivía con Isolda y la familia Ferrer. El conductor hablaba de la nevada, de cómo el ayuntamiento había tardado en limpiar las calles, y yo asentía en silencio, con la mirada perdida en los copos que caían sobre el parabrisas. Recordé a Mauro de niño corriendo tras la primera nevada en Salamanca, haciendo bolas de nieve con guantes demasiado grandes, gritando mi nombre, con una felicidad que hoy me parecía lejana. El coche se detuvo frente a una hilera de chalés adosados, todos iluminados con guirnaldas y estrellas de luces titilantes. El número de Mauro estaba allí en la esquina, distinguible por las coronas navideñas que Isolda solía colgar. Pagué al conductor, respiré hondo y arrastré la maleta por el camino de entrada. Fue entonces cuando lo noté. La acera frente a la casa estaba intacta, cubierta de nieve dura. Ninguna huella, ninguna pala había pasado por allí. Me incliné un poco para observar con más detalle. Los vecinos de los lados tenían sus accesos despejados con la nieve, amontonada a un costado, señal clara de cuidado y presencia. En cambio, la puerta de Mauro estaba bloqueada por una capa uniforme, como si nadie se hubiera molestado en abrir camino. Sentí una punzada de inquietud en el estómago. ¿Por qué no habían limpiado? ¿Por qué la entrada parecía abandonada en una noche donde cada casa rebosaba vida? Me ajusté el abrigo y avancé despacio. Desde dentro llegaba el eco de risas, el repiqueteo de copas brindando los acordes de un villancico que reconocí al instante, campana sobre campana. El contraste me golpeó. Dentro la abundancia y la alegría. Fuera el frío cortante y el silencio de la nieve virgen. Apreté con más fuerza el asa de la maleta como si así pudiera espantar esa sensación de extrañeza que me atravesaba. Me acerqué al ventanal iluminado que daba al salón. A través de los visillos pude ver una mesa larga cubierta de manjares, cochinillo dorado, fuentes de mariscos, copas de cava brillando bajo la lámpara central. Reconocí a Dacio Ferrer sentado en la cabecera con ese aire de autoridad que siempre imponía. A su lado Mireia sostenía una copa riendo con la boca pintada de rojo intenso. Aldonza se inclinaba para dar de comer a uno de sus hijos pequeños, mientras otro corría alrededor de la mesa con un gorro de Papá Noel. Todos estaban allí, todos menos Mauro. Sentí cómo el corazón se me aceleraba. Lo había imaginado al frente recibiendo abrazos, participando de la cena, pero en aquella escena rebosante de calor no había rastro de él. El instinto maternal me apretó el pecho con una certeza inquietante. Algo no estaba bien. Di un paso atrás, la nieve crujió bajo mis botas y el aire me golpeó con más fuerza en las mejillas. La maleta se me antojó de pronto un peso inútil. No me importaba la sorpresa que había planeado. Necesitaba saber dónde estaba mi hijo. Y con esa urgencia, avancé hacia el porche donde una sombra parecía agazapada entre las macetas cubiertas de escarcha, esperando ser descubierta en medio de la noche helada. Me quedé un instante más,
junto al ventanal, con la respiración empañando el cristal. La sala brillaba como si fuese un escaparate de abundancia. Los Ferrer alzaban sus copas de cava, las luces se reflejaban en el dorado del cochinillo asado, y los turrones formaban torres coloridas en fuentes de porcelana. Era una postal perfecta, la clase de estampa que cualquiera desearía en Nochebuena. Sin embargo, la ausencia de Mauro era un vacío demasiado evidente, un hueco que descomponía toda aquella armonía fingida. Aldonza hacía chistes que provocaban carcajadas estruendosas. Dacio, desde la cabecera, asentía con gesto solemne como si él presidiera un tribunal en lugar de una cena familiar. Mireia bebía y a sorbos pequeños, disfrutando de cada mirada aprobadora que recibía. Observaba sus gestos y sentía una frialdad que nada tenía que ver con la nevada del exterior. Cada risa era un eco hueco, cada brindis un recordatorio de que mi hijo no estaba allí donde debía estar. Me pregunté si quizás había salido un momento, si se encontraba en la cocina preparando algo o en su habitación arreglándose. Pero la inquietud se me anclaba en el pecho con más fuerza cada segundo. Mauro nunca había sido de esconderse. Incluso en sus momentos de mayor timidez, encontraba la manera de estar presente, de ofrecer una sonrisa discreta. ¿Por qué ahora, en la noche más familiar del año, no estaba sentado a la mesa? El contraste entre el calor que se derramaba de aquel salón y el silencio helado en el que yo me encontraba me resultaba insoportable. Me aparté un poco del cristal intentando encontrar algún movimiento, alguna señal en el resto de la casa. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido débil, apenas un suspiro, se filtró desde el porche lateral. Era un gemido apagado tan tenue que al principio pensé que lo había imaginado. Me quedé quieta con el corazón martilleando en los oídos hasta que lo volví a oír, un lamento breve, frágil, casi disuelto por el viento. La sangre se me heló en las venas. No era la voz de una fiesta ni de una conversación. Era la voz de alguien que sufría. Avancé lentamente con las botas hundiéndose en la nieve intacta, siguiendo aquel hilo sonoro que parecía llamarme. La música y las risas quedaban detrás, cada vez más lejanas, como si pertenecieran a un mundo distinto al que yo estaba a punto de enfrentar. Doblé la esquina del porche y el silencio se hizo más profundo. Las macetas estaban cubiertas por una capa de escarcha y en medio de ellas distinguí una figura encogida, un cuerpo que parecía querer desaparecer en la madera de una silla. Me acerqué con cautela, temiendo que la visión se desvaneciera. El lamento volvió más claro y reconocí el timbre. Era Mauro. Me llevé una mano al pecho intentando controlar el temblor que me sacudía entera. Todo lo que había visto dentro de aquella casa, la opulencia, la risa, el brindis, quedó reducido a una farsa cruel. Mi hijo estaba fuera solo en la noche gélida, mientras su lugar en la mesa permanecía vacío. Di un paso más. La nieve crujió bajo mis pies y la figura se estremeció. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y dolor que me arrancaba el aire. Sabía que al acercarme tendría que enfrentarme a la verdad que más temía, pero también sabía que no podía dar un paso atrás. Avancé hacia él con la determinación de quien entiende que su vida entera ha cambiado en un segundo. Y al llegar frente a la silla, me incliné para ver su rostro cubierto de escarcha. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo en seco y comprendí que el verdadero infierno no estaba dentro de aquella casa iluminada, sino en la sombra helada que tenía delante. Me incliné hasta casi arrodillarme frente a la silla del porche. La nieve acumulada me mojaba las rodillas, pero no sentí el frío. Todo mi cuerpo estaba concentrado en la figura encogida de Mauro. Su camisa estaba empapada, pegada a la piel como una tela frágil que no podía ofrecerle ninguna protección. Sus manos temblaban de manera incontrolable y sus labios amoratados apenas se movían al respirar. Mauro, susurré con la voz quebrada. Sus ojos semicerrados tardaron en reconocerme.
Cuando al fin se alzaron hacia mí, estaban enrojecidos vidriosos como si hubieran llorado demasiado tiempo y ya no quedaran lágrimas. La nieve se había acumulado sobre su cabello, convirtiéndolo en un manto blanco que no le correspondía a su edad. Sin pensar, me quité el abrigo grueso que me había acompañado durante el viaje y lo envolví alrededor de su cuerpo. El calor que quedaba en la prenda se escapó hacia él en un gesto desesperado. Mis manos, acostumbradas a la disciplina de las artes marciales, temblaban como las de una principiante. «Estoy aquí, hijo», murmuré acercando su cabeza a mi pecho. «Ya no estás solo». Él dejó escapar un hilo de voz casi inaudible. «Mamá». La palabra se rompió en el aire frágil, y acto seguido su cuerpo se desplomó contra mí. Lo sostuve con todas mis fuerzas, temiendo que se me escurriera como agua entre los dedos. Sentí el peso de su debilidad, y ese peso era más doloroso que cualquier carga física. Lo incorporé con dificultad, abrazándolo contra mi pecho. Podía percibir la fragilidad de sus huesos bajo la delgadez de su cuerpo, como si la vida misma se hubiera ido erosionando poco a poco. La respiración era irregular, débil, un jadeo que me taladraba el corazón. El contraste entre aquel hijo mío reducido a una sombra temblorosa y la algarabía que aún resonaba tras la puerta era insoportable. Dentro, el tintinear de copas y la música seguían su curso, ajenos a la tragedia que se desarrollaba en el porche. Cada risa que alcanzaba mis oídos era un insulto, un recordatorio cruel de la indiferencia de quienes deberían haberle protegido. Me obligué a no perder la calma. Recordé mi entrenamiento. Respirar hondo, mantener la mente clara en medio del caos. No podía derrumbarme. Tenía que salvarlo. Ajusté el abrigo en torno a su cuerpo y con movimientos firmes saqué de mi bolso un jersey de lana que llevaba como repuesto. Con torpeza, pero con urgencia, se lo puse encima de la camisa helada. «Aguanta, Mauro», le pedí acariciando su mejilla helada. «Aguanta un poco más, que yo te saco de aquí». Sus párpados temblaron como si quisiera responderme, pero no salió palabra alguna. El silencio de su voz era un cuchillo que me atravesaba, pero también una orden invisible. No podía rendirme. Lo levanté poco a poco, apoyando su peso contra mi hombro. Cada paso sobre la nieve crujiente era una lucha contra el miedo. Sentía el frío morderme los dedos, pero más me dolía pensar en lo que él había soportado durante esas horas afuera, ignorado, abandonado por quienes compartían el calor de la mesa. Avancé con él en brazos, mis botas hundiéndose en la nieve mientras la puerta principal seguía iluminada como una frontera entre dos mundos, la comodidad y la crueldad dentro, la dignidad y el dolor fuera. No quise mirar atrás. Sabía que si lo hacía, mi rabia me empujaría hasta irrumpir de inmediato, a gritar, a destruir cada copa de cristal que tintineaba celebrando su sufrimiento. Pero todavía no era el momento. Primero Mauro, primero su vida. Sentí cómo su cabeza se apoyaba débilmente en mi hombro y cómo su respiración se hacía un poco más profunda al resguardarse en mi calor. Era un signo mínimo pero suficiente para mantenerme en pie. Bajé por los escalones del porche con cuidado de no resbalar y ajusté el abrigo sobre él una vez más. El viento helado me golpeó de frente, pero lo recibí con una fuerza renovada. Tenía a mi hijo entre mis brazos y nada me haría soltarlo. Cada latido mío debía servir para mantener el suyo. Al dar el siguiente paso, escuché tras la ventana una carcajada particularmente fuerte. No supe si provenía de Dacio, de Mireia o de Aldonza. No importaba. Esa risa sería la chispa que encendería mi decisión. Y mientras me alejaba del porche con Mauro aferrado a mí, juré que no permitiría que aquel desprecio quedara sin respuesta. El peso de Mauro en mis brazos era más que físico, era la carga de su dolor, la prueba viva de un abandono insoportable. Con cada paso que daba hacia la puerta principal, sentía cómo la rabia se mezclaba con un amor tan feroz
que me empujabas a atravesar cualquier frontera. No podía permitir que la escena que había presenciado en el porche quedara oculta por la música y las risas. No podía tolerar que mi hijo fuese tratado como si no existiera. Apreté los dientes, empujé la puerta con el hombro y entré en la casa. El calor de la chimenea me golpeó de inmediato, un contraste brutal con el hielo que aún impregnaba la piel de Mauro. El ruido se detuvo de golpe, las risas, las voces, hasta la música que sonaba en un altavoz en la esquina pareció desvanecerse cuando crucé el umbral. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi las copas de cava detenidas a mitad de un brindis, los tenedores suspendidos en el aire, las sonrisas congeladas en rostros que no sabían si fingir sorpresa o desprecio. Avancé hasta quedar frente a la chimenea, el fuego ardiendo con fuerza tras mi espalda. El calor no me reconfortaba, me parecía un insulto, un recordatorio de que ese fuego estaba reservado para quienes se reían, mientras mi hijo se congelaba a escasos metros. Lo acomodé un poco más en mis brazos para que todos vieran su rostro pálido, sus labios morados, sus párpados cerrados por el agotamiento. Quería que cada uno de ellos confrontara la realidad. Aquel banquete de abundancia se sostenía sobre la exclusión de un solo hombre. Tomé aire y con la voz firme pronuncié las 6 palabras que había preparado en mi mente mientras cruzaba el porche. Me alegra estar aquí hoy. El eco de la frase se extendió por la sala como un cuchillo. Nadie se atrevió a moverse. La ironía era clara, el desafío evidente. No era una bienvenida, era una acusación. Dacio Ferrer se incorporó lentamente en la cabecera de la mesa. Su semblante curtido por años de tribunales no mostró sorpresa. Más bien parecía irritado por la interrupción. Leocadia dijo con voz grave: «No esperábamos tu visita». «Eso está claro», respondí sin bajar la mirada. «Pero me parece extraño que tampoco esperaran a Mauro en su propia casa». Algunas miradas se desviaron con incomodidad. Mireia sostuvo la copa con una elegancia forzada, como si aquella escena no le incumbiera. Aldonza reprimió una carcajada nerviosa y susurró algo a su hijo pequeño que la miraba con ojos confusos. El silencio se quebró cuando Isolda apareció desde la cocina secándose las manos en una servilleta. Al verme con Mauro en brazos, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono más de molestia que de preocupación. «Salvando a tu marido», contesté bajando la voz para que cada palabra cayera con peso, «porque mientras vosotros brindabais, él estaba a punto de desvanecerse en la nieve». Mauro se movió débilmente en mis brazos, un gemido escapó de sus labios, y eso bastó para que mi furia se transformara en determinación absoluta. Coloqué una silla cerca de la mesa y lo deposité con cuidado envolviéndolo aún más en mi abrigo. Nadie se levantó a ayudarlo, nadie se inclinó para preguntarle cómo estaba. El contraste me revolvió el estómago. «¿Así es como cuidáis de la familia?», pregunté en voz alta recorriendo con la mirada cada rostro. «¿Así celebráis la Nochebuena?». El silencio se prolongó roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. Dacio carraspeó y volvió a sentarse como si no quisiera dar más importancia al asunto. «No dramatices, Leocadia. Mauro siempre ha sido delicado. Seguro que eligió salir un rato al frío». Sus palabras fueron un dardo directo. Me incliné hacia adelante apoyando ambas manos en la mesa y respondí con la rabia contenida. Ningún hombre elige congelarse mientras su familia bebe y se burla a su alrededor. Eso no es delicadeza, Dacio. Eso es abandono. Las caras tensas, los murmullos incómodos y las copas todavía en alto me confirmaron lo que ya sabía. Ninguno de ellos pensaba asumir responsabilidad. Mi presencia era una molestia, un espejo que no querían mirar. Me enderecé. Volví junto a Mauro y puse mi mano sobre su hombro. Él apenas abrió los ojos lo suficiente para reconocerme. Sentí cómo su débil respiración chocaba contra mi palma. En aquel instante comprendí que mi guerra no era convencerlos
ni esperar compasión de quienes no la tenían. Mi batalla era protegerlo, rescatarlo de ese círculo venenoso que lo estaba destruyendo. Y con esa certeza me preparé para la siguiente decisión: sacarlo de allí, aunque todo el peso del apellido Ferrer se interpusiera en mi camino. El murmullo incómodo de los presentes no tardó en transformarse en comentarios envenenados. Apenas había acomodado a Mauro en la silla junto a mí, cuando escuché la primera frase lanzada con la naturalidad de quien habla del clima. «Siempre has sido un inútil», dijo Aldonza, rompiendo un trozo de turrón como si desgarrara algo más que azúcar y almendras. La palabra cayó como una piedra en el silencio. Sentí el temblor de Mauro a mi lado, no solo por el frío, sino por la herida abierta de ese insulto. Miró hacia el suelo intentando desaparecer, y yo quise gritar, pero me obligué a esperar. Mireia intervino con su copa todavía en la mano, y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Si al menos pusiera de su parte, pero siempre tan apagado, tan hundido en su tristeza. No hay cena en la que no se convierta en una sombra. Cada palabra era un latigazo. Sabía de las batallas internas de mi hijo, de las noches en que me llamaba con voz rota desde Salamanca para confesar que sentía que no valía nada. Pero escucharlo de la boca de quienes compartían techo con él, de quienes deberían sostenerlo, era insoportable. Dacio, con su voz grave y modulada como en un juicio, remató la escena. «La verdad es simple», dijo mirando a cada uno como si dictara sentencia. «En esta familia quien no rinde sobra». Ese sobra se me clavó en el pecho. Miré a Mauro y vi en sus ojos un destello de derrota, como si aquella frase confirmara todos los miedos que lo habían consumido durante años. Sentí que me faltaba el aire, que todo el calor de la chimenea era inútil frente al hielo que se extendía por dentro de mí. Respiré hondo. No podía permitir que su silencio se convirtiera en verdad. «Mauro no sobra», dije con voz firme. «Sobra el desprecio, sobra la crueldad disfrazada de tradición». Nadie contestó de inmediato. Algunos bajaron la mirada. Otros, como Aldonza, se limitaron a encogerse de hombros. La incomodidad duró apenas un instante hasta que Isolda habló desde el otro extremo de la mesa. «No exageres, Leocadia. No puedes negar que Mauro siempre ha sido limitado. Nunca supo mantener un trabajo estable, y ya sabes lo que todos piensan de sus problemas». No necesitó decir más. El peso de la palabra que evitaba pronunciar llenó la sala esterilidad. Ese tema que había destrozado la confianza de mi hijo, que lo había hecho sentirse menos hombre. La herida más profunda expuesta sin piedad ante todos, como si fuera un dato trivial. Mauro apretó los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que acababa de oír. Yo puse mi mano sobre la suya intentando darle calor, pero él apenas reaccionó. Sabía que por dentro se estaba derrumbando. Me puse en pie, incapaz de seguir escuchando. «¿Eso es lo que entendéis por familia?», pregunté mirando uno por uno a los Ferrer. «Medir a las personas por lo que producen, por lo que os conviene mostrar en vuestras cenas». Dacio no se inmutó. Levantó la copa, dio un sorbo y me miró con la calma fría de quien cree tener siempre la última palabra. «La vida es dura, Leocadia, y Mauro nunca estuvo preparado para ella». Mi rabia estuvo a punto de desbordarse, pero contuve el grito porque sabía que si lo hacía, ellos ganarían. En su mente mi furia solo sería prueba de que yo también era una intrusa, incapaz de guardar compostura. Me incliné hacia Mauro, le acaricié el cabello húmedo por la nieve derretida y susurré lo único que necesitaba oír: «Tú no sobras, tú eres mi hijo». Él abrió los ojos lentamente, y aunque seguían nublados por el dolor, vi un atisbo de luz, una chispa diminuta que se negaba a que quería apagarse. Esa chispa era suficiente para seguir adelante. Me enderecé de nuevo decidida. Ya no había nada más que decir en aquella mesa. No podía convencer a quienes habían elegido la crueldad como costumbre. Mi tarea era otra: sacar a Mauro de allí, lejos del veneno que lo estaba consumiendo.
y con esa resolución grabada en mi mente, supe que el siguiente paso era inevitable, prepararnos para la retirada, aunque ello significara enfrentarnos a todo el poder de los Ferrer. Sabía que había llegado al límite. Cada palabra dicha en esa mesa, cada burla, cada sentencia fría de Dacio, era un muro más que me empujaba a tomar la única decisión posible, sacar a Mauro de allí, antes de que lo destrozaran por completo. Él apenas se sostenía en la silla envuelto en mi abrigo con la mirada perdida. No podía permitir que siguiera siendo el blanco de aquel desprecio. Me incliné hacia él y le susurré al oído: «Nos vamos ahora mismo». Sus labios se movieron como queriendo protestar, pero no salió sonido alguno. Lo ayudé a incorporarse y pasé su brazo sobre mis hombros. En ese instante, Isolda se levantó de la mesa con la servilleta en la mano y se interpuso entre nosotros. «No lo vas a sacar de esta casa como si fuera un delincuente», dijo con un tono gélido. «Lo saco porque aquí lo tratáis peor que a un extraño», respondí clavando la mirada en ella. Mireia se unió levantándose con elegancia calculada y bloqueó el paso hacia la puerta. «Leocadia, piensa bien lo que haces. Mauro necesita disciplina, no huir cada vez que la vida le exige». Me hervía la sangre. Apreté los dientes para no gritar. Lo que necesita es respeto y calor humano. Dos cosas que aquí parecen no existir. Avancé con fuerza. El cuerpo débil de Mauro pesaba más de lo que podía soportar sola, pero la rabia me dio fuerzas. Empujé a Isolda con el hombro, y aunque intentó resistirse, retrocedió un paso. Mireia me sujetó el brazo, uñas afiladas clavándose en mi abrigo, pero me zafé de un tirón. «Apartaos», dije con una voz que ni yo misma reconocí. «No pienso dejar a mi hijo morir en vuestra mesa». El silencio de los demás era atronador. Nadie se movió para detenerme, tal vez sorprendidos por mi determinación, tal vez satisfechos de vernos marchar. Logré abrir la puerta y el aire helado de la calle me devolvió la claridad. El frío me atravesó, pero lo recibí como una liberación. Salimos al porche, la nieve crujió bajo nuestras botas, y por primera vez en toda la noche respiré hondo, sin sentirme asfixiada. Al bajar los escalones me encontré con una figura que reconocí al instante. Un hombre alto con abrigo oscuro y una gorra de policía en la mano. Era Román Nistal, mi antiguo alumno de artes marciales, ahora transformado en inspector. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verme con Mauro apoyado en mi hombro. «Profesora», murmuró, y en su voz había tanto respeto como preocupación. «¿Qué ha pasado aquí?» No pude contener un sollozo. Lo dejaron fuera, Román. Solo en el frío mientras ellos brindaban dentro. El rostro de Román se endureció. Se acercó, tomó a Mauro por el otro lado para ayudarme a sostenerlo, y juntos lo bajamos del porche. «Llévalo conmigo», dijo. «Yo me encargo de que nadie os detenga». La puerta se abrió detrás de nosotros y escuché la voz de Isolda, aguda, cargada de furia. «No tienes derecho, Leocadia. No puedes llevártelo así». Me giré apenas lo justo para responder con Román a mi lado y Mauro protegido entre ambos. «No tengo derecho a dejar que muera en vuestras manos. Eso sí que no». Isolda se quedó en el marco de la puerta con el rostro desfigurado por la rabia. No dio un paso más. Román me hizo una seña para seguir adelante. Caminamos juntos hasta la acera donde su coche estaba aparcado. La nieve reflejaba la luz de las farolas y todo parecía más silencioso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Colocamos a Mauro en el asiento trasero. Él se acurrucó aún envuelto en mi abrigo y cerró los ojos. Su respiración era débil, pero estaba a salvo. Toqué su frente helada y sentí un leve alivio al comprobar que seguía consciente. Román cerró la puerta con firmeza. «Habrá consecuencias», me dijo en voz baja. «Los Ferrer no se quedarán quietos». Lo miré fijamente. «Que se preparen». Yo tampoco pienso callar. Con esa promesa grabada en mi pecho subí al coche, y mientras el motor arrancaba, comprendí que aquella retirada no era un final, sino el inicio de una guerra más grande.
La carretera hasta Salamanca fue un silencio largo apenas interrumpido por el ronroneo del motor y el vaho de nuestra respiración en el interior del coche. Mauro dormitaba en el asiento trasero con la cabeza recostada contra la ventanilla. A cada bache se estremecía y yo contenía el impulso de volverme para comprobar que seguía respirando. Román conducía sin decir palabra, respetando mi necesidad de callar, y yo agradecí esa discreción. La rabia me ardía aún en la garganta, pero también me embargaba una extraña calma. Al menos lo tenía conmigo. Cuando llegamos a mi edificio, lo desperté con suavidad. Subimos despacio apoyándolo contra mi hombro como cuando era niño, y volví agotado de jugar en la nieve. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y a las flores secas que guardaba en un jarrón me dieron la bienvenida. Era un piso pequeño sin lujos, pero era mío, y ahora sería nuestro refugio. Lo llevé directamente al sofá del salón. Le quité los zapatos húmedos, le acomodé una manta de lana encima y encendí la estufa. El calor empezó a irse a extenderse poco a poco, llenando el aire de un resplandor acogedor. Mauro abrió los ojos y me miró con una mezcla de cansancio y alivio. «¿Estás en casa, hijo?», le dije acariciando su cabello húmedo. Él suspiró cerrando de nuevo los párpados. En ese gesto vi al niño que había corrido por los patios del colegio con la mochila demasiado grande a la espalda, buscándome con la mirada en cada festival, para asegurarse de que yo estaba allí. Lo recordé riendo con la boca manchada de chocolate en los inviernos, persiguiendo cometas en los veranos, inventando historias para espantar sus propios miedos. ¿En qué momento esa luz se había ido apagando hasta dejarlo reducido a la sombra que ahora abrazaba? Fui a la cocina y puse a calentar una cazuela con caldo que guardaba en el congelador. Corté pan duro y lo tosté ligeramente. Dejé caer un poco de pimentón en la sopa, ese aroma que siempre le había devuelto la sonrisa cuando era pequeño. Mientras el caldo hervía, repasé mentalmente la escena vivida en León, las carcajadas, las frases crueles, el desprecio abierto. Sentí que la rabia volvía a encenderse, pero respiré hondo. No podía perderme en la ira, tenía que centrarme en él, en su recuperación. Cuando la sopa estuvo lista, volví al salón con el cuenco entre las manos. Lo ayudé a incorporarse y acerqué la cuchara a sus labios. Bebió despacio, temblando todavía, y cuando acabó la primera ración, me miró con los ojos vidriosos. «Gracias, mamá», murmuró. No supe si era gratitud por la sopa o por haberlo sacado de aquel infierno, pero respondí con un beso en la frente. «Siempre voy a estar contigo». Lo arropé mejor y me senté a su lado observando cómo el color regresaba lentamente a sus mejillas. En mi interior repetí un juramento que ya no podía romper. No volvería a permitir que nadie lo tratara como una carga. Si hacía falta enfrentarme al mundo entero, lo haría. La noche avanzó, la estufa crepitaba suavemente y Mauro se quedó dormido respirando con más calma. Yo permanecí despierta acariciando su mano, recordando los años en que me aferraba a mí para dormir. Entonces pensé que aunque mi piso fuese modesto, aunque no tuviera lujos ni comodidades, en estas 4 paredes, él encontraría lo que nunca tuvo en la casa de los Ferrer: calor, respeto y un lugar al que pertenecer. Mientras lo miraba descansar, comprendí que aquella era solo la primera batalla ganada y que el verdadero combate apenas comenzaba. Pasaron 2 días antes de que Mauro recuperara algo de fuerza. Lo vi levantarse despacio del sofá, caminar con pasos inseguros hasta la ventana y quedarse allí, contemplando la calle como si no perteneciera a ese mundo. Sus hombros seguían hundidos y la voz apenas le salía en un murmullo. Comprendí que no bastaba con sopa caliente ni con mantas de lana, necesitaba ayuda que yo sola no podía darle. Llamé a una vieja conocida, la doctora Eudosia Montes, psicóloga en Valladolid. Habíamos coincidido en conferencias hacía años y siempre me impresionó su manera clara de hablar del dolor humano.
Me dio cita inmediata al escuchar mi voz temblorosa por teléfono. El viaje en tren fue silencioso. Mauro mantenía la mirada fija en el suelo, los dedos entrelazados como si temiera ocupar demasiado espacio. Yo intentaba darle conversación, pero cada intento se estrellaba contra sus monosílabos. Sentía un nudo en la garganta. Era como si el muchacho alegre que un día correteó por mi cocina se hubiera desvanecido sustituido por esta sombra cansada. Al llegar Eudosia, nos recibió con una calidez que me hizo confiar de inmediato. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo y los ojos serenos de quien ha visto demasiadas batallas y aún conserva la esperanza. Nos condujo a su despacho decorado con estantes llenos de libros y una lámpara que proyectaba una luz tenue. Mauro se sentó en la orilla de la butaca encogido mientras yo me acomodaba a su lado. La doctora habló primero conmigo pidiéndome que relatara lo sucedido. Conté lo del porche, las burlas en la mesa, la manera en que lo encontré casi inconsciente. Mi voz se quebró más de una vez, pero ella no interrumpió. Solo asentía con atención anotando detalles. Después se dirigió a Mauro con paciencia. «Quiero escucharte a ti, Mauro. No tienes que forzarte, solo dime cómo te sientes». Él tardó en responder. Finalmente levantó la vista y su voz salió como un hilo. Cansado. Como si no sirviera para nada. Esa confesión tan desnuda me atravesó. Quise interrumpir, decirle que no era cierto, pero Eudosia me detuvo con un gesto suave. Siguió preguntándole por sus rutinas, por lo que ocurría en la casa de los Ferrer, por sus pensamientos más frecuentes. Poco a poco, con silencios largos entre frase y frase, Mauro fue revelando lo que cargaba: los insultos repetidos, las comparaciones con otros hombres, la culpa tras cada pérdida, la sensación de ser un estorbo. Al final la doctora guardó su bolígrafo y habló con una calma firme que no dejaba lugar a dudas. Mauro sufre una depresión severa acentuada por años de humillaciones y aislamiento. No es una debilidad ni un capricho, es una enfermedad. Necesitará terapia constante, medicación y sobre todo un entorno seguro donde no se le ataque ni se le juzgue. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Había sospechado algo así, pero escucharlo con esas palabras me derrumbó por dentro. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo y las lágrimas brotaron pese a mi esfuerzo. No quería que Mauro me viera rota, pero ya no pude ocultarlo. «Se lo han hecho creer», añadió la doctora mirando a Mauro con ternura. «Le han repetido tantas veces que no vale nada, que ha acabado por aceptarlo como verdad. Pero esa mentira puede desmontarse. Con tiempo, con cuidado, con amor verdadero». Apreté la mano de mi hijo. Él la sostuvo con debilidad, sin levantar la mirada, pero no la soltó. Ese gesto mínimo fue la chispa que necesitaba para recomponerme. Eudosia me entregó un plan inicial, sesiones semanales, un psiquiatra para la medicación y pautas claras para que en casa reforzáramos cada pequeño avance. Salimos de la consulta con un fajo de papeles en la mano y un peso nuevo en el corazón. Sin embargo, también llevaba conmigo una certeza: ahora teníamos un nombre para el enemigo, y eso lo hacía un poco menos invencible. De regreso al tren, miré a Mauro apoyado contra el cristal. El paisaje castellano pasaba rápido, pero él permanecía inmóvil, perdido en sus pensamientos. Yo sabía que el camino sería largo y duro, pero también supe en ese instante que no estaba dispuesta a rendirme. Y con esa decisión ardiente en el pecho, comencé a pensar en cómo protegerlo de la amenaza que los Ferrer aún representaban en nuestras vidas. La primera semana después de la consulta con la doctora Montes transcurrió en un silencio extraño, casi tenso. Mauro seguía apagado, aunque el tratamiento recién comenzaba. Dormía mucho, se levantaba tarde y apenas probaba bocado de los platos que yo preparaba, con la esperanza de devolverle algo de energía. Aún así había en él un pequeño cambio. Ya no se encogía con cada ruido exterior. Ya no me pedía disculpas por respirar demasiado alto.
Era un comienzo frágil, pero valioso. Yo intentaba concentrarme en esas señales, pero la sombra de los Ferrer me perseguía incluso entre las paredes de mi piso. Sabía que no iban a aceptar tan fácilmente que su control sobre Mauro se desmoronara. Y la confirmación llegó una noche cuando un ruido seco me despertó. Me levanté descalza, crucé el pasillo y encontré un sobre blanco bajo la puerta de entrada. No tenía remitente ni sello, solo mi nombre escrito con trazo apresurado: Leocadia. Lo recogí con cuidado como si ardiera. Al abrirlo, el papel dentro me heló la sangre. «Retírate o terminaréis peor». Las letras torcidas parecían escritas con rabia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no por miedo, sino por la claridad del mensaje. Ellos sabían dónde vivíamos. Ellos querían intimidarme. Guardé el sobre en un cajón lejos de los ojos de Mauro. No podía permitir que lo viera. Apenas estaba empezando a respirar de nuevo, y esa amenaza lo hundiría más. Sin embargo, comprendí que ya no bastaba con protegerlo con mantas y sopas. Tenía que blindarlo con hechos, con pruebas, con todo lo que demostrara quién era y lo que había sufrido. Esa misma mañana me senté frente a la mesa del salón con una carpeta vacía y empecé a llenarla. Busqué en mis cajones antiguos recibos de transferencias que le había hecho a Mauro durante años para pagar la hipoteca, para cubrir facturas de electricidad, cuando me llamaba angustiado para comprar medicinas que Isolda nunca le compraba. Cada papel era una memoria de su lucha y de mis intentos por sostenerlo a la distancia. También revisé mensajes de móvil guardados en un dispositivo viejo. Encontré conversaciones en las que me pedía ayuda con un tono casi infantil. «Mamá, ¿puedes enviarme algo para la compra? No quiero que Isolda se entere, se enfada si digo que falta comida». Leer aquellas frases me desgarró, pero también me dio fuerza. Ahí estaba la verdad desnuda y contundente. Busqué informes médicos antiguos justificantes de bajas laborales, incluso anotaciones que Mauro había escrito en un cuaderno cuando sentía que no podía más. Palabras suyas que nadie había querido escuchar. «Soy un estorbo, no sirvo para esta familia». Me dolía cada línea, pero sabía que esas pruebas podían mostrar al mundo lo que los Ferrer se empeñaban en ocultar: la destrucción sistemática de un hombre por parte de quienes deberían haberlo cuidado. Durante días me dediqué a esa tarea como si fuera un entrenamiento de artes marciales con disciplina, con cada documento organizado en carpetas, con cada recibo fechado, con cada testimonio transcrito. No era solo una recopilación de papeles. Era un escudo para Mauro, un mapa de su resistencia. En las noches cuando él dormía, me sorprendía a mí misma llorando en silencio sobre los folios. No era fácil repasar una década de sufrimientos acumulados, pero al mismo tiempo sentía que por primera vez estaba transformando mi dolor en algo útil, algo que podría tener peso frente a la soberbia de los Ferrer. Cuando Román vino a visitarnos, le mostré parte de lo que había reunido. Guardó silencio largo rato, hojeando los documentos, hasta que me miró con seriedad. «Esto es oro, Leocadia. Con esto podemos empezar a mover ficha». Asentí con un nudo en la garganta. No sabía todavía cómo sería la batalla, pero estaba decidida a librarla. Y mientras guardaba la carpeta bajo llave, sentí que aquel sobre anónimo no había conseguido lo que pretendía. No me había detenido. Al contrario, había encendido en mí una llama que ya no se apagaría. Los días siguientes estuvieron marcados por un movimiento constante de papeles, llamadas y silencios cargados de incertidumbre. Mauro me miraba con esa mezcla de cansancio y temor que me partía el alma, como si cada paso que yo daba hacia el enfrentamiento con los Ferrer lo sumiera en un pozo más hondo. Pero yo sabía que no había alternativas. Si cedíamos ahora, ellos ganarían para siempre. Una tarde Román vino a casa. Traía su uniforme, pero no su tono de autoridad. Era el muchacho que había aprendido a golpear el saco bajo mi guía,
En el gimnasio de barrio. Se sentó frente a la mesa y extendió la mano sobre los documentos que había reunido. Voy a testificar, dijo con firmeza. No solo como inspector, también como testigo de lo que vi aquella noche. Nadie puede negar lo que presencié. Lo miré con gratitud. En su voz había una seguridad que contrastaba con el miedo que yo sentía. Mauro, en cambio, se removió en su silla incómodo. Román, murmuró. No tienes por qué meterte. Los Ferrer son intocables aquí. Pueden arruinarte la carrera. Román sostuvo su mirada con serenidad. Si callo, me arruino yo mismo. No vine al mundo para mirar hacia otro lado cuando se maltrata y atisa a alguien. Mauro bajó la cabeza y yo apreté su mano. En ese instante, comprendí que no estaba sola. Había alguien dispuesto a caminar a mi lado a dar la cara cuando otros preferían esconderse detrás del poder. Un par de días después, busqué a Clara Vivar, una antigua amiga de la universidad, que ahora era abogada en Salamanca. Cuando le conté todo, escuchó sin interrumpirme con los codos apoyados en la mesa y los ojos entrecerrados. Al terminar dejó escapar un suspiro profundo. Leocadia, sabes bien a quién te enfrentas. Dacio Ferrer lleva décadas tejiendo contactos en juzgados y despachos. No será fácil. No busco que sea fácil. Clara, respondí. Busco que Mauro no vuelva a sentirse invisible. Ella me observó largo rato y al final asintió. De acuerdo, acepto llevar el caso. Pero necesito pruebas sólidas, testigos valientes y tu compromiso de no rendirte a mitad de camino. Eso lo tienes, le aseguré. Y al decirlo sentí como algo dentro de mí se afirmaba con fuerza. Volví a casa con la noticia y encontré a Mauro sentado junto a la ventana, el rostro iluminado por la luz tenue del atardecer. Le conté que Clara había aceptado que Román sería testigo, que poco a poco estábamos construyendo un muro frente a la arrogancia de los Ferrer. Su reacción fue un silencio largo, luego un suspiro que me heló. «Mamá», dijo al fin, «¿de verdad quieres arriesgar todo por esto? Yo solo quiero paz, aunque sea en silencio». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto de la familia Ferrer. Me acerqué, me arrodillé a su lado y le tomé las manos. «Paz, ¿a qué precio, hijo? A cambio de seguir siendo su víctima, de que tu nombre quede manchado para siempre. Eso no es paz, es sometimiento». Él me miró con los ojos vidriosos, buscando quizás convencerme, pero yo ya no podía retroceder. La imagen de aquella noche en el porche seguía clavada en mi memoria. Si lo había rescatado del frío, también debía rescatarlo de esa cadena invisible que lo ataba al desprecio. «No quiero pelear», repitió apenas audible. «Entonces, ¿pelea yo por ti?», le respondí con la voz más firme que pude. Se dejó caer contra mi hombro agotado sin insistir más. Entendí que mi batalla sería también contra su resignación, contra esa voz interior que lo convencía de que no merecía otra vida. Esa noche, mientras Mauro dormía, ordené de nuevo los papeles en la mesa y marqué el número de Clara para concretar la primera reunión formal. Sabía que cada paso nos acercaba al choque inevitable, pero también que ya no podía detenerme. Y mientras apagaba la luz del salón, me juré que cuando llegara el día de entrar en un juzgado frente a los Ferrer, lo haría con la certeza de que la verdad y mis aliados estarían conmigo. El amanecer en Burgos tenía un aire gélido y solemne que parecía anticipar el peso del día que nos esperaba. Caminé del brazo de Mauro hacia los tribunales, sintiendo cómo su paso se arrastraba, cargado de miedo más que de cansancio. Llevaba puesto un traje oscuro que le quedaba un poco grande prestado por Román, y aún así parecía desnudo ante el mundo. Yo lo sostenía con la firmeza de una madre que no piensa soltar la mano de su hijo, aunque delante se abra un precipicio. La fachada del juzgado se alzaba imponente con las escaleras cubiertas de periodistas y cámaras que buscaban captar cada gesto. Escuché preguntas al aire, destellos de flashes, murmullos que se extendían como un eco cruel. El caso Ferrer, la nuera estéril, el yerno fracasado. Mauro bajó la cabeza intentando ocultarse, y yo le acaricié el brazo para recordarle que no estaba solo. Dentro la sala ya estaba abarrotada.
Reconocí de inmediato a los Ferrer, alineados como una muralla. Dacio se sentaba erguido en la primera fila con un traje impecable y una expresión de superioridad que no necesitaba palabras. A su lado Mireia exhibía un gesto sereno, casi altivo, como si el lugar le perteneciera. Aldonza se inclinaba hacia su hermano susurrando algo con una sonrisa torcida. Y detrás de ellos un ejército de abogados con trajes caros desplegaba carpetas y expedientes como si fueran armas afiladas, listas para el combate. Clara Vivar entró con paso firme portando una carpeta abultada. Nos dedicó una mirada breve suficiente para transmitir seguridad. Yo me aferré a esa imagen, la de una mujer que había aceptado entrar en el campo de batalla con nosotros, a pesar de conocer bien el poder al que nos enfrentábamos. El juez tomó asiento, un hombre de mediana edad con rostro pétreo. Su voz seca dio inicio a la audiencia. De inmediato uno de los abogados de los Ferrer pidió la palabra enumerando razones por las que, según él, la demanda carecía de fundamento. Mauro siempre fue mantenido por la familia, nunca aportó nada, y su depresión es producto de su propia incapacidad. Las frases caían una tras otra como martillos sobre el silencio de la sala. Cuando llegó el turno de Clara, su voz clara y contenida llenó el espacio. Abrió la carpeta y desplegó uno a uno los documentos que yo había recopilado, con tanto esmero, recibos de transferencias, mensajes, en los que Mauro pedía ayuda, informes médicos que hablaban de ansiedad, insomnio, síntomas persistentes de depresión. Lo sostuvo frente al tribunal con la calma de quien sabe que la verdad tiene su propio peso. Mi cliente dijo, señalando a Mauro, no fue un parásito como aquí se sugiere. Fue un hombre sistemáticamente humillado, silenciado y apartado de su lugar en la familia política. Estas pruebas muestran que su madre, doña Leocadia, lo sostuvo cuando los Ferrer se desentendieron. Y los diagnósticos médicos son claros. El daño no es fruto de debilidad, sino de años de desprecio acumulado. Mireia bufó con desdén. Dacio, en cambio, sonrió. Una sonrisa apenas perceptible pero cargada de soberbia. Esa expresión me habló más que cualquier palabra. Era la sonrisa de quien cree que el resultado ya está escrito. Clara no se dejó amedrentar. Llamó a la doctora Montes, que se presentó como testigo. La psicóloga explicó con detalle el cuadro clínico de Mauro, describiendo cómo el maltrato psicológico puede ser tan devastador como una agresión física. Sus palabras eran cuchillos suaves, directos a la raíz del problema. Yo sentí un nudo en la garganta, orgullosa de verla defender con tanta claridad lo que yo había visto en silencio durante años. Al terminar, el juez asintió sin expresión y dio paso al contrainterrogatorio. El abogado de los Ferrer se levantó con una sonrisa confiada. Doctora, dijo, ¿acaso no es cierto que la depresión puede tener causas múltiples, incluso genéticas? ¿No sería posible que el señor Briones padeciera ya esta enfermedad antes de entrar en la familia? La pregunta era un veneno disfrazado de lógica. La doctora respondió con calma, pero vi cómo el abogado insistía intentando sembrar dudas. Cada réplica era una maniobra hábil para debilitar la verdad que tanto nos costaba sostener. Durante aquel intercambio mis ojos se desviaron hacia Dacio. Seguía sonriendo. No necesitaba hablar. Bastaba con esa expresión que me decía que él ya había tejido sus hilos en los pasillos de la justicia. Apreté los puños recordando la noche en que encontré a Mauro tiritando en el porche. Esa imagen me sostuvo, me impidió quebrarme ante la idea de que todo estaba comprado. Porque aunque ellos manejaran contactos y dinero, yo tenía algo más fuerte, la convicción de que mi hijo merecía justicia. El juez interrumpió el cruce de preguntas y anunció que la audiencia continuaría al día siguiente con más pruebas y testimonios. Al escuchar el golpe seco de la maza, sentí que la sala entera exhalaba un suspiro contenido. Los Ferrer se levantaron despacio, seguros de sí mismos,
mientras Clara recogía sus papeles sin perder compostura. Mauro se aferró a mi brazo al salir susurrando con voz quebrada: «Mamá, creo que no podremos contra ellos». Lo miré a los ojos, cansados, pero aún vivos, y le respondí con la firmeza que me quedaba: «No vamos a rendirnos. Todavía no». Y con esa certeza grabada en mi corazón, me preparé para la siguiente jornada, sabiendo que la batalla apenas empezaba. El segundo día de juicio amaneció aún más frío. Burgos parecía cubierta por un velo de escarcha, como si la ciudad quisiera recordarnos que la justicia también podía ser gélida. Entré con Mauro de la mano sujeta a él, con la fuerza de una madre que se niega a dejarlo caer. Sentía el peso de la carpeta contra mi pecho, pero lo que me mantenía en pie era la presencia de Clara y la mirada firme de Román sentado entre los testigos. La sala estaba tan llena como el día anterior. Los Ferrer ocuparon sus lugares con el mismo aire de superioridad. Dacio entró primero erguido con su bastón, más como símbolo de poder que como apoyo. Mireia se acomodó con la tranquilidad de quien asiste a una función teatral, donde conoce el final. Aldonza sonreía de lado cuchicheando con uno de los abogados. Yo los observaba sabiendo que cada gesto era un recordatorio de la batalla desigual que librábamos. El juez dio inicio a la sesión, y Clara tomó la palabra. Con calma anunció que presentaría una prueba adicional, un audio grabado en la noche de Nochebuena. Yo sabía lo que contenía. Lo había escuchado en mi cocina junto a Román, y cada vez que recordaba aquellas carcajadas, mientras Mauro tiritaba en el porche, me ardía la garganta de impotencia. Román se levantó recto con el uniforme que lo distinguía y entregó el dispositivo. Su voz fue clara, firme, sin titubeos. «Señoría, yo estuve en el exterior aquella noche. Grabé desde la puerta lo que escuché: insultos, burlas, comentarios que reflejan el trato denigrante que la familia Ferrer daba a Mauro. Considero que es un testimonio directo de la humillación sufrida». El juez asintió con frialdad y ordenó reproducir el archivo. En la sala se hizo un silencio expectante. De pronto la voz de Dacio resonó grave y altanera: «En esta familia quien no rinde sobra». Después la de Mireia cargada de desprecio: «Aunque coma bien no sirve de nada. Un hombre estéril es un hombre inútil». Luego la de Aldonza venenosa: «Siempre deprimido, siempre una carga». «¿De qué nos sirve?». El audio estaba acompañado de risas, copas chocando, el crepitar de la chimenea. Esa mezcla de celebración y crueldad llenó la sala como un veneno. Miré a Mauro, tenía la cabeza gacha, las manos temblando sobre sus rodillas. Yo misma sentí que el aire me faltaba, como si alguien me apretara el cuello. Hubo murmullos entre el público. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Otros miraban a los Ferrer con sorpresa. Incluso un par de asistentes sacudieron la cabeza incrédulos de escuchar semejante desprecio. Clara aprovechó el momento. «Ahí está», dijo mirando al juez. La prueba clara de lo que Mauro soportaba a diario. Palabras que no dejan lugar a interpretación. Pero entonces uno de los abogados de los Ferrer se levantó. Un hombre de traje impecable, sonrisa, controlada voz, cargada de autoridad. «Con el debido respeto, señoría. Esa grabación es ilegal. Fue obtenida sin consentimiento en un ámbito privado. Carece de validez procesal y vulnera derechos fundamentales de mis clientes». El juez frunció el ceño y pidió silencio. Todos esperábamos que pidiera continuar, que entendiera que la verdad debía pesar más que la forma. Pero sus palabras fueron como un golpe seco. «La objeción se admite. La grabación es inadmisible como prueba. Queda descartada». La sala estalló en murmullos.